les bendiga. Amén. Estamos muy contentos de estar en este momento con ustedes para predicarles la palabra. Agradeciendo la oportunidad que nos ha dado el Ministerio Departamento Nacional de Departamento Local. Hermanos, vamos a tomar un tema muy importante en el cual usted pídale discernimiento a Dios para que Dios le dé la revelación necesaria para la formación doctrinaria. Veamos en 1 Corintios capítulo 12. Todos los que tienen una Biblia, en 1 Corintios capítulo 12 y su versículo 4. Así de que este es un momento muy especial porque vamos a tener revelación de Dios a través de la palabra. Y vamos a hablar sobre este tema, la soberanía de Dios. Aunque la soberanía de Dios involucra cuantas cosas, pero hoy vamos a hablar de un tema específico sobre lo que es la soberanía de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Presten atención. Así sentaditos, está bien. No se pongan de pie, está bien. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Hermanos, la iglesia de Corintios estaba experimentando un mover tan grande del Espíritu. Y eso es lo que la iglesia tiene que tener formación y anhelo, el mover del Espíritu. Pero había un problema en ese mover del Espíritu, porque mucha gente es bien avivada espiritualmente, pero no tiene bases doctrinales para poder vivir el avivamiento espiritual en su vida. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? Había tanto avivamiento, pero había división, porque decían unos: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Había un enorme fragmento de divisiones dentro de la iglesia que realmente esto opacaba el mover del Espíritu. Entonces, fue muy necesario, escuchen esto, fue muy necesario, muchas gracias hermano, fue muy necesario que el apóstol Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, fuese un hombre que le diera un avivamiento doctrinal a la vida de la iglesia en Corinto. Pero escuche bien, que ese avivamiento doctrinal, ese fundamento para el avivamiento, no solamente funciona para la iglesia de Corinto, es también para nosotros. Hemos leído textualmente que dice la Biblia que nos dio potestad a todos, ¿verdad? Pero aquí viene el poderoso ministerio, porque el apóstol Pablo inicialmente le dice a la iglesia: Apolos sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso la soberanía de Dios es importante entenderla. Por eso nosotros tenemos que tener una formación doctrinal correcta para poder valorar el ministerio de cada quien. No podemos nosotros estar con celos y envidias del ministerio de otros. No podemos nosotros estar murmurando del estilo del ministerio de otro.
Porque bíblicamente, si hacemos eso, dice Santiago que estamos hinchados de sabiduría diabólica. Así de que el apóstol Pablo aclara en el versículo que acabamos de leer, que dice que hay una diversidad de dones. Hermanos, la palabra diversidad de dones significa que no todos vamos a tener el mismo don. Oiga esto, no todos. Por ejemplo, lo vemos en la vida de los apóstoles. Por ejemplo, todos los apóstoles, Pedro, Juan y Pablo, desarrollaron unos ministerios de milagros, pero Pablo desarrolló un ministerio más fuerte de doctrina, más que los demás. Pero vemos a Lucas, que desarrolla un ministerio donde no echa fuera ningún demonio, donde no sana la vida de ningún enfermo, donde no tiene ninguna profecía, donde no tiene ningún sueño, ninguna revelación. Pero es apóstol, porque escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos. Vemos a Juan el Bautista, que no tiene ninguna de las cosas anteriores, pero dijo Jesús: este es el mayor en el reino de los cielos. Y vemos a Pedro que dice que hasta con las obras sanaba a los enfermos. ¿Quién nos entender esto? Aquí es donde la iglesia tiene que tener crecimiento espiritual y madurez. No podemos señalar a nadie, no es que este ora y también el paciente se muere. Ay, es que este otro ora y se revive, se resucita. Ministerio diferente. Así de que cuando nos demos cuenta que alguien dice que ora para que se vaya con el Señor, hay que llamarlo. Pero entrega en tus manos, Señor. No. Escuchen bien esto. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, es una persona que va a valorar y va a respetar el ministerio de otra persona. Porque usted va a entender y va a reconocer que el mismo Espíritu que le ha dado a usted esas capacidades de dones es el mismo que le da al otro, es la capacidad del mismo don o del otro don. Segundo, hay diversidad de ministerios. Amados hermanos, el ejercer un ministerio dentro del cuerpo de Cristo es tanta responsabilidad. ¿Por qué? Porque si alguien enseña al pueblo de Cristo como maestro y enseña una falsa enseñanza, está haciendo solo un pueblo. Entonces, hay diversidad de ministerios. Nosotros muchas veces nos enfocamos solo en los dones espirituales, sobrenaturales, pero también está el don de servir, está el don de animar a los demás, está el don de aconsejar. Todos tenemos un ministerio, un don diferente dentro de la iglesia. Y por eso todos nos tenemos que necesitar unos. Tercero, perdón. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es quien hace las cosas de todos. Es Él. Fíjese usted en la frase de los 3 versículos. Fíjese usted. Primero, diversidad de dones. Segundo, diversidad de ministerios. Y tercero, diversidad de operaciones. Así como cada uno de nosotros tiene un genio o un modo diferente, así Dios nos da capacidades a cada uno de manera diferente. Ahí está en la Biblia. Y está bien clara. Pero estos tres ministerios o estas 3 manifestaciones, primero dice el Espíritu es el mismo. Segundo dice el Señor es el mismo. Tercero dice Dios es el mismo.
Pero esto tiene un propósito, hermano. Esto tiene un propósito. ¿Y saben qué? Lean conmigo en el versículo 7 ahí mentalmente para que usted vaya entendiendo este texto y dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ok? El Espíritu Santo se va a manifestar sobre usted personalmente, le puede dar revelación espiritual para usted, para su provecho, para que usted se corrija. Porque muchas veces nosotros tenemos que entender, es como el que predica, y cuando viene y predica, solo predica regañando a los demás, pero no se predica a sí mismo. Entonces, cuando usted tiene un sueño, analice si ese sueño es para usted, antes de que usted piense que es para otro. ¿Por qué? Porque, gracias hermano, porque dice: pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para. Fíjense ustedes en el texto que dice Espíritu con qué. ¿Está claro? ¿Con qué letra está? Con una E mayúscula, significa el Espíritu Santo. Hermanos, la manifestación del Espíritu no viene para desordenarle la vida a nadie. Léalo bien. La manifestación del Espíritu viene para el provecho suyo. ¿Para qué? ¿Qué significa la palabra provecho? Significa para que se edifique. Significa para que usted se construya. Significa para que usted eche fundamentos. Significa que es para que usted no base su relación con Dios por emociones, sino que base su relación con Dios por convicciones, por decisiones. Hermanos, muchas veces hay que servir a Dios aunque no estemos motivados, porque debe ser mayor el esfuerzo de Dios, la manifestación del Espíritu de nosotros, que los propios ánimos de nosotros. Porque si nosotros venimos y empezamos a darle tregua a los propios ánimos de nosotros y a los estados emocionales de nosotros, no estudiamos en la iglesia. Pero tenemos que aprender nosotros a tener esa convicción. No tengo ganas de ir a la iglesia, pero voy a ir. Este cuerpo no se manda solo. Porque si le damos lugar, entonces vamos a matar. Y lea bien ahí, la manifestación a cada uno les da para provecho. Me encanta este texto del capítulo 12, todo, ya lo he leído cantidad de veces, porque hay una profunda revelación para la formación y fundamento de los cristianos. Y dice, oigan, versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo. Y miren ustedes. Y luego dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace el mismo. Y aquí es donde viene la concentración de la sabiduría. Y dice: repartiendo. ¿Hola? ¿Cómo dice? Repartiendo. ¿Qué significa repartir? O sea, usted no va a sentir la presencia de Dios muchas veces solo porque fulano dice: es que tiene que hacer esto para que usted la sienta. Tiene que hacer lo otro para que usted la sienta. No. La presencia y el Espíritu de Dios dice: quiero que lean ahí detenidamente, repartiendo a cada uno. Y me gusta la última frase del versículo, ¿cómo dice ahí, hermano? Lo lee, el versículo 11. Pero todas las
uno y un mismo espíritu, y el mismo espíritu repartiendo a cada uno como él. Hay gente que cuando se canta cosas bastante se goza, hay otros que no, hay otros que se gozan cuando se cantan coros suaves. Hay otros que se gozan cuando el predicador grita y corre por allá. Hay otros que se gozan cuando el predicador es uno. Por eso dice la Biblia, o sea, escuche, el Espíritu Santo reparte a cada quien en particular. Él conoce el carácter, Él conoce la necesidad, Él conoce su problema. Entonces dice, aquí me voy a manifestar más que en este otro. El problema con nosotros como servidores en este ministerio, queremos que todos decimos otra vez que si no llora no sintió nada. No es cierto. Es que si no cae no siente nada. No es cierto. Lea el texto. Dice repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? No es como el pastor dice, como el hermano dice, como el otro dice, no. Es como él quiere. Y ahí se concentra la soberanía de Dios, porque Él da las cosas como Él quiere. Nosotros solamente tenemos que ser un vaso útil. ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Amén. ¿Quién reparte? ¿Quién reparte? Dunia, ¿quién reparte? El Espíritu Santo. ¿A quién le reparte? No, hay un versículo, hay una frase. ¿Cómo lo reparte? Él. ¿Qué entienden ustedes por la frase particular? Everyone, cada uno. Porque las necesidades que tiene la hermana Araceli no son las mismas necesidades que tiene el hermano Catarino, para usar nombres. Por eso usted que es servidor, usted que es ministra, usted tiene que entender que como usted cree que es, no es como Dios quiere, como a Él le gusta. Fíjense que yo escuché un testimonio de un hermano que recibió el bautismo del Espíritu Santo durmiendo. Yo recuerdo cuando fui bautizado por el Espíritu Santo, en una vigilia a las 3 de la mañana. Y ya, cantaba. Y hay otros que, hermano, yo iba en el carro manejando cuando sentí el poder y fui bautizado de la fe. Entonces, eso comprueba la palabra que Él reparte en particular y a quien Él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aprovechar el momento cuando Él nos reparte, cuando Él nos da. Así que no se preocupe. Hermano, es que yo no caí, no sentí nada. No se preocupe. Cada uno Dios le da conforme Él quiere. Y es poderoso este versículo porque el siguiente dice: porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo, también así es Cristo. Todos somos miembros del cuerpo. Hermanos, nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que ser materia dispuesta. ¿Para qué? Para lo que Dios nos quiera usar. Si Dios nos quiere usar en el altar como un instrumento, o nos quiere usar para servir, para asear, para actividades, para evangelizar en la calle, para donde Dios nos quiera usar, tenemos que estar dispuestos. El problema de muchos es que si ya se le dice que hay que saber, nos pasa como aquel que fue a buscar trabajo y llegó a una orquesta, a una escuela que estaban practicando. Y él llegó y dijo: yo vengo a buscar trabajo aquí.
Y le dijeron, como era una orquesta, ¿qué instrumento usted puede tocar? El piano no, el violín no, el bajo no, entonces, no, yo quiero el trabajo del que está con la varita así. Porque a veces nosotros queremos saltarnos todo el proceso. Y ese que está con la varita sí es el que más sabe que está lo que está sentado. Porque él está coordinando todos los instrumentos. Hay gente que recibe el toque del Espíritu Santo y no llora, se pone a reír. Hay gente que recibe el toque del Espíritu Santo y se arrodilla y se pone a orar y llorar. Y hay gente que se pone en pie a danzar, de manera que el Espíritu nace con cualquiera. Nosotros no lo dominamos, Él lo domina a nosotros. Pero dice que somos un solo cuerpo. Ahora, digamos, vamos a saltarnos algunos versículos para ir comprendiendo. El versículo 14. ¿Lo tienen? Oye lo que dice. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino. Y ahí está toda la descripción del cuerpo humano. El apóstol Pablo utiliza el ejemplo del cuerpo humano para darnos una lección doctrinaria sobre cómo es la iglesia. Dice, versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino, ahora el versículo 18. Ay, hermano. Les digo que no tengo el... Escuchen bien. Mas ahora Dios, ¿quién? Mas ahora Dios nos ha colocado. Y después ustedes vienen ahí renunciando al pastor y al cuerpo oficial del puesto que Dios les ha colocado. Déjese de cosas. Deje de estar pensando en renunciar. ¿Quién lo ha colocado? Claro que Dios lo ha colocado usando al pastor y al cuerpo oficial para llamarlo a una reunión y nombrarle, o la asamblea lo elige. Pero ¿quién lo ha colocado en el cuerpo? Vea, mas ahora Dios ha colocado los miembros, aquí es lo poderoso. Cada uno de ellos, como se le ocurrió al pastor y al cuerpo oficial. No, ¿cómo dice? Y ahí uno viene y dice, ¿por qué le tocó eso? Porque Dios quiso. Aguante. Si está en un proceso, aguante, porque mañana va a ser el testimonio que tiene que dar. Pero Dios lo eligió y lo colocó. Amén. Aleluya. En el trabajo, ahora, si lo único para lo que no hay que servir es para ser mal ejemplo. Eso no. Deje de andar desanimando a la gente. Deje de andar mal aconsejando a la gente. Porque ese ministerio es el pirámide. Él es el enemigo. ¿Y qué va a hacer si ya se va a servir para nada? Y entonces, es un ministerio malo. Dios no ha colocado a esa gente. Esa gente la cizaña colocada por el enemigo en medio del trigo. Hermana, pero que se da con nombre. ¿Quién lo ha colocado, hermano Roberto? No lo colocó nadie. Pero aquí es donde tenemos que respetar nosotros el ministerio, el don y la operación de cada quien. Porque dice la Biblia que Dios le dio a cada quien. Hay quien en una iglesia de gritar, que le gusta gritar que grite. Hay quien puede estar en silencio, pero no se está diciendo que esté en silencio. Pero a veces el que está en silencio se pone a criticar al que grita.
Y el que grita a veces puede decir, no, ese no siente nada porque ni se mueve. ¿Y usted qué sabe? El espíritu que está tocando. ¿Sí o no? Y dice el versículo, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Cómo? Él nos ha colocado como Él quiso. Entonces, necesitamos, hermanos, nosotros estar conscientes de eso. De eso estamos estudiando. Que Dios nos ha colocado cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Cuando la Biblia dice el cuerpo de Cristo, se refiere a la iglesia a nivel mundial, a nosotros y a la iglesia a nivel mundial. Por eso, el puesto que Dios le da a usted, no se lo dé al diablo, no me lo ceda. ¡Peléelo! Se me va a quedar la mano. ¡Luche! ¡Persevere! ¡Permanezca! En el puesto que Dios va a colocar. Y si Dios no quiere mover de ahí, que sea Él. Si Dios no quiere promover de ahí, que sea Él. Pero nunca hay que darlo hablando mal de los demás para que nos promuevan, que nos cambien de iglesia. Aleluya. Que silencio. Está bueno. Está muy bueno. Es una palabra no de inmediato, no emociones, sino una confrontación espiritual. Así es que si el siervo tiene revelaciones que el otro no tiene, ninguno ni otro tiene que criticarse, porque ambos tienen algo que Dios le ha dado, que es diferente. Amén. Luego dice el versículo, saltémonos al versículo 26, 25 y 26. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos. Ahí está. Cuando usted se preocupa por el otro hermano, por el hermano, entonces usted está cumpliendo la palabra de Dios y está cumpliendo el puesto que Dios va a colocar. Y dice el versículo 26, de manera que su miembro padece, todos los miembros se duelen, y su miembro recibe honra, todos los miembros con él. Y el versículo 27, el apóstol Pablo concluye y dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo cumple una función particular. Recapitulamos el asunto. ¿Cómo dice la Biblia? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero quien actúa en todas esas operaciones es el mismo Dios. ¿Estamos claros? ¿Y cómo dice la Biblia? Que Él reparte Él reparte a quien Él hace de que usted no obligue la obra de Dios, deje que Dios haga su obra como Él quiera. Si Dios lo usa poderosamente en milagros, siga, sea humilde, pero respete que Dios lo usa para otro ministerio. Amén, iglesia. Llegamos en este momento a entender que somos un solo cuerpo. ¿Y quién nos colocó en el cuerpo? ¿Y quién nos colocó donde estamos? Fue Dios. Así de que si Dios nos colocó en el lugar donde Dios lo tiene,
esfuércese ahí, persevere ahí. Y hay un versículo bíblico donde va a quedar en el corazón de todos nosotros que dice que si nosotros nos mantenemos firmes, humildes, ahí Él nos exaltará. ¿Cuándo? Cuando fuere, dejemos que Dios nos exalte. Por eso dice la Biblia, ora en secreto para que te recompense en público. Gracias, amado. Dios me bendiga esta noche. Y aquí termino mi prédica y el hermano Héctor queda con nosotros.